Y ahora, 1:52 tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Fernando Avilleira, hemos estado hablando con él, subdirector de operaciones de esa misión de la NASA, una misión dirigida, es la directora de vuelo, una mujer colombiana, Diana Trujillo. Es una misión de la humanidad entera que está dando sus primeros pasos en Marte. Qué hermosa y qué bonita y qué necesaria en estos tiempos una información diferente a las que contábamos ayer. Nos gusta lo negativo, pues esta es positiva. ¿Verdad? Sí. Esta es una noticia súper positiva. El titular de Italia no ha sido tan afortunado, pero bueno, han dicho que del narcotráfico al espacio, ¿no? Se han pasado un poco, pero sí, es una noticia muy positiva para Colombia, para el mundo y para todas las naciones que han sumado esfuerzos en lo del Perseverance. Qué brutos, ¿no? Los italianos. Sí, desde luego. Sí, un poquito. Miguel Pedrero, Avilleira, ese apellido delata que es gallego. Un gallego en Marte, ¿verdad? Hola, bueno, Miguel, ¿qué tal? La luna ya la hemos, claro, la luna ya la hemos conquistado. Nos pues quedaba lejos, Marte, claro. La luna ya es pequeñita, ¿no? Está muy cerca. Claro. Ahora vamos a por Marte. ¿Y qué es lo que se ha encontrado, Juanjo Sánchez Oro? ¿Qué es lo que se ha encontrado en un desierto en Estados Unidos? ¿Qué es este misterioso objeto? Muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas y benditas noches, Bruno. Por la parte que te toca. Benditas por lo de ayer, ¿no? Bueno, por lo de ayer es Está con una sonrisa de oreja a oreja desde ayer. Hombre, es que te bendiga un obispo luterano, eso no ocurre todos los días. ¿Y un exorcista? Joder, que claro, te bendiga un exorcista. Fíjate, y qué maravilla, ¿eh? Unos están en Marte y otros, como el de ayer, están en la Luna, persiguiendo demonios. Es fabuloso. 1200, ¿no? Exorcismos, sí. Decía que había hecho. Genial, me parece maravilloso. No, muy bien. Qué malo. Bueno, ¿y qué se ha encontrado en ese desierto en Estados Unidos? Pues bueno, fíjate que se ha puesto un poco de moda esto de objetos extraños que aparecen en mitad de la nada. Nos pasó ya con lo del monolito este de Utah. Y ahora también en Internet ha empezado a circular la imagen de un objeto que está en el desierto de Mojave. El desierto de Mojave está entre Las Vegas y Los Ángeles y es uno de los desiertos pues más áridos que hay en Estados Unidos. Y hay ahí en una especie de risco, en una colina además bastante rocosa, hay un objeto que es, a mí me recuerda a algo parecido como una especie de tobera de algo así de un motor, porque es como si fuera un objeto metálico de unos 2,5 metros, que tiene como un doble, como si fueran dos conos que se han unido. Entonces algunos lo denominan un megáfono, porque es verdad que recuerda un poco a esa imagen. Otros también dicen que recuerda una especie como de mirilla telescópica, pero claro, de esta envergadura, estamos hablando, como digo, 2,5 metros, y además que tiene un peso, se estima, de unos 300 kilos. Entonces, claro, esto en mitad del desierto, en un lugar además recóndito, no hay ninguna población cerca. La población más cercana que hay es una especie de ciudad fantasma que se llama Crucero, ahí en California, y se piensa que además subirlo a esta roca y fijarlo, porque como digo está en una zona alta, no ha podido ser realizado por una sola persona, porque estamos hablando de 300 kilos. Entonces esto lleva ahí, no se sabe tampoco desde cuándo. Ha empezado, como digo, a llamar la atención de la gente y han empezado ya a circular a través de Internet, pues como lo mismo que ocurrió con el monolito de Utah, pues todo tipo de teorías. El objeto es real, el objeto se ve que lleva allí bastante tiempo porque presenta en su superficie pues cierto deterioro, pero como digo, es todo un cúmulo de especulaciones. Y bueno, si queréis os cuento alguna de las teorías que se están manejando. Claro, di las hipótesis que están diciendo. Bueno, pues unos piensan que esto lo ha podido, hay de todo, ¿no? Ya os podéis imaginar, pero unos piensan que esto puede ser un instrumento que ha instalado allí el gobierno, que además puede, como digo, no se sabe cuánto tiempo lleva, pero piensan que puede ser desde la época de la Guerra Fría, de que esta zona pudo ser escenario, porque se sabe que esta zona del desierto de Mojave fue anteriormente utilizada para realizar muchos experimentos con armas químicas y que, bueno, pues piensan que esto, que parece, como digo, una especie de altavoz o de megáfono, pues a lo mejor formaba parte de algún tipo de dispositivo electrónico para dar una especie de señal de alarma y avisar de que ese experimento con armas químicas se iba a llevar a cabo.
pero han estado consultando determinados periodistas a determinados expertos en tecnología de defensa y dicen que realmente este tipo de dispositivo como electrónico para hacer alarmas, pues realmente no coincide por la forma con ninguno de los dispositivos de alarma que hay ni durante la Segunda Guerra Mundial ni durante la Guerra Fría. O sea que es una hipótesis que, bueno, se maneja pero no está claro. Otros hablan de que realmente esto se parece a un objeto, un medidor, que es el flujo, un medidor de flujo Venturi, que se utiliza para medir caudales, pero es que, claro, estamos en una zona en mitad del desierto donde no hay ninguna canalización en las proximidades. Y luego también tenemos otra opción, y es que se piensa que esto podía ser algún tipo de instrumental para medir el flujo del aire, porque estamos relativamente cerca de la base aérea Edwards, donde se han hecho muchos vuelos con aeronaves supersónicas, y también estamos cerca del desierto de Nevada, o relativamente cerca, hay unos 200 kilómetros de distancia, pero que era allí en el desierto de Nevada donde desde los años 60 se han estado realizando detonaciones nucleares. Entonces a lo mejor puede servir para captar algún tipo de lo que sería toda esa presión del aire a distancia, ¿no? Y luego, por supuesto, ya, si queréis luego os lo cuento, también está la hipótesis extraterrestre que no podía faltar también en un objeto en mitad del desierto como este. Que dicen que lo han dejado ahí gente venida de fuera, ¿no? Básicamente. Básicamente, bueno, y apuntando a través, porque puede estar apuntando a un cerro cercano donde hay una especie de petroglifos de una cultura autóctona. Y luego nos cuentas también si hay alguna misión o expedición que se quiera acercar in situ. Muy bien. Venga, las noticias y seguimos. En la Rosa de los Vientos continuamos en la tertulia Zona Cero. Vamos a ver, venga. Con Juanjo Sánchez Oro, que nos estaba contando antes de las noticias de las 2, ese hallazgo que se ha producido en un extraño objeto en un desierto, el desierto de Mojave, en Estados Unidos. Hay diferentes hipótesis y nos quedaba una por contar. Una hipótesis, lo que dicen algunos, de que si se trata o no, ¿en qué se fundamenta esa hipótesis de un objeto procedente de otro mundo? Sí, bueno, como digo, no hay ninguna información de contexto que dé ningún tipo de pista de qué funcionalidad, ni qué funcionalidad tiene, ni de dónde proviene, si bien proviene de una institución gubernamental o bien procede de manos privadas. Como digo, dentro de lo que es todo el perímetro, a bastantes kilómetros a la redonda, no hay nada que suscite especial interés. De hecho, para llegar a este lugar, por lo que he estado viendo, es complicadísimo, realmente es bastante complicado. Hay que desviarse a través de una serie de carreteras secundarias y luego ya de caminos. Y encima está ubicado en lo alto de una especie de colina rocosa. Y claro, como digo que te parece como que tiene una función o que imita a algo que sugiere como si fuera una especie de mira telescópica, pero claro, de 2,5 metros de tamaño, lo que han hecho algunos es mirar a través de ella, colocarse en uno de los extremos, mirar a través de ella y ver hacia dónde apunta esa especie de mirilla. Y lo que se encuentran es que a no sé cuántos metros de distancia ven efectivamente como otra colina en el horizonte, y en esa colina hay unos petroglifos que pertenecen a una cultura autóctona, una cultura india autóctona, que son los Chemehuevi, y que, bueno, pues piensan que a lo mejor está señalando esa ubicación por algún motivo. Entonces, claro, ahí es donde entra ya un poco también algunos dentro de lo que son los foros de Internet, y esto es un fenómeno de momento como muy reciente, ahora es cuando se está empezando a viralizar. Es lo que algunos piensan que realmente puede ser pues algo de tipo alienígena, algo relacionado con el mundo ufológico y con esa conexión que tendría así como arqueológica, ¿no? Pero otros también dicen que precisamente lo que está señalizando es también la ubicación de una especie de tesoro que estaría oculto en el desierto, pero claro, tú no dejas una pista tan grande en lo alto de una colina para que todo el mundo vea o encuentre ese supuesto tesoro. Y aparte que ya digo, la pista es de 300 kilos, ¿no? Se estima. Así que es un objeto verdaderamente extraño. Yo imagino que ahora que se está haciendo mucha publicidad de este objeto en las redes, pues a lo mejor sí quedamos con algún tipo de explicación más satisfactoria de todas estas que he estado comentando.
Y sobre lo que te comenté antes, Juanjo, de si hay alguna posibilidad de que se acerquen y que vean allí in situ el objeto. Sí, de hecho, bueno, en algunas de las noticias que he estado recopilando aparecen las coordenadas para poder acceder, comentan también cómo se puede ir, y de momento lo que sí que he estado viendo es que lo que se han acercado son curiosos de manera individual. Hay ya algunos vídeos, no solamente fotografías, sino vídeos para que te hagas una idea de cómo es el objeto. Pero digo, más allá de eso y de algunas labores que han hecho determinados periodistas consultando a expertos diferentes hipótesis, a expertos ingenieros, además a profesores también con formación técnica de distintas universidades, para ver si son capaces de identificar qué es este objeto, porque es que ya digo que es muy, muy peculiar, es muy grande. Y a ver si les recuerda o son capaces de asociarlo a algún tipo de dispositivo, ¿no?, más grande del que formara parte. Pero de momento todo lo que yo por lo menos he encontrado son estas especulaciones y no nada demasiado concreto. Y nos vamos hasta la Antártida. Allí se ha encontrado. ¿Qué es lo que se ha encontrado, Mado Martínez? Pues cuántas cosas nos quedan por descubrir todavía. Acabamos de ir a Marte y resulta que debajo del hielo antártico hay criaturas misteriosas y extrañas de las que no teníamos ni idea y además atentan contra todas las teorías que teníamos hasta el momento sobre vida a esas profundidades y en esas condiciones. Para poner patas arriba vamos un poco, bueno, pues eso, que no lo sabemos todo y que qué bonito que todavía nos queden cosas por descubrir. Y es que un equipo de investigadores se encontraba en la plataforma de hielo Fisher Rhone, que está situada en el sureste del mar de Weddell, realizando pues labores de bioexploración geográfica por allí, cuando se pusieron a cavar en el hielo. Ya te digo yo que cavar en esa placa de hielo no es cavar en la arena de la playa hasta que ver que sale agua, ¿vale? Tuvieron que cavar así como 900 metros de longitud para tocar agua, y una vez que lo consiguieron, sumergieron una cámara robótica para recolectar sedimentos del fondo marino, a un poquito más de profundidad todavía, 300 metros más por lo menos, con temperaturas bajo cero, bueno, ya te digo, lejos de aguas abiertas y en total oscuridad. Y de repente, el cacharrito le sube a la superficie una roca llena de criaturitas adheridas a la piedra. Seres estacionarios, no son sésiles, similares a las esponjas, que al no poder moverse, además, pues está claro que necesitan obtener los nutrientes y la energía que puedan llegarles desde arriba para poder sobrevivir. Pero no tenemos ni idea de cómo los obtienen, cómo llegaron allí, qué comen, cuánto tiempo llevan en ese lugar, qué tan comunes son estos cantos rodados cubiertos de vida. ¿Son estas las mismas especies que se ven fuera de la plataforma de hielo o son nuevas, ¿no? ¿Y qué pasaría con estas comunidades si la plataforma de hielo colapsara? Bueno, pues esto es lo que estos científicos se preguntaron, así lo expresaron en el comunicado, y hasta ahora nuestras teorías nos decían que, bueno, que era muy poco probable encontrar vida a tanta profundidad y tan lejos de aguas abiertas, pero por lo visto hay criaturas estupendamente adaptadas al clima glaciar de la Antártida, que es una región prácticamente inexplorada, de difícil acceso en realidad, porque estas plataformas son como una fortaleza inexpugnable de hielo, y la idea es volver con equipo para poder obtener más muestras, que no es fácil, atención, ojo, porque lo más cerca que pueden aparcar el barco, ¿vale? Así como aparcar el barco ahí, es a 260 kilómetros del lugar en el que está el pozo. Miguel Pedrero, gracias a la investigación que se ha efectuado con los genes de hombres prehistóricos, se ha logrado reproducir en laboratorio un cerebro, un mini cerebro. Miguel. Sí, en realidad han sido varios minicerebros de neandertales, entre comillas. Lo de minicerebro lo explicamos ahora, ¿no? Porque han utilizado una técnica muy conocida de la que ya hemos hablado en esta tertulia en varias ocasiones, que es la técnica CRISPR, ¿no? Y utilizando este método, científicos de la Universidad de California en San Diego, pues han conseguido fabricar unos organoides con un gen neandertal. ¿Qué son los organoides? Bueno, básicamente podemos decir para el titular que son unos minicerebros de laboratorio, pero obviamente no son cerebros como tal, ¿no?, sino que los científicos utilizan un método para crear estos organoides que tratan de reproducir hasta cierto punto el funcionamiento de un cerebro, ¿no? Los científicos lo que hacen es utilizar células madre derivadas fundamentalmente de la piel, luego cultivan esas células madre en pequeños grupos
y esas células madre evolucionan hasta formar neuronas. Y más tarde esas neuronas se organizan en lo que llamamos organoides, que miden solo unos milímetros. Bueno, pues estos científicos lo que hicieron, primero, es comparar los genomas de los humanos modernos con los de los neandertales y denisovanos. Utilizaron esta técnica que os he dicho, la famosa técnica CRISPR, y lo que hicieron fue introducir la forma neandertal de un gen que se llama NOVA1 en células madre humanas. Y después cultivaron estas células, como dije antes, y se formaron esos organoides de solo unos milímetros con ese gen neandertal. Y también crearon otros organoides cerebrales de humanos para poder compararlos, ¿no? Y esto es fascinante porque en el fondo lo único que hicieron fue cambiar un gen, ¿no? El NOVA1, y incluso así ya estos organoides eran diferentes, ¿no? Porque la conclusión es que incluso a simple vista los organoides humanos y los neandertales eran completamente diferentes. Porque, por ejemplo, los organoides de cerebro humano son lisos y esféricos, mientras que los organoides de cerebros neandertales pues tenían una superficie rugosa, eran más complejos. Además, los organoides neandertales eran más pequeños, es decir, que ya simplemente en lo que es la forma de estos organoides eran diferentes los neandertales y los humanos, y repito, y todo esto simplemente cambiando un gen neandertal, ¿no? Además, parece que los impulsos eléctricos del organoide neandertal estaban menos sincronizados que el organoide humano. En definitiva, que el experimento demuestra que el organoide, es decir, esto se puede traspolar a los cerebros, pues que el cerebro de los neandertales funcionaba de una manera bastante diferente a nuestro cerebro, y que además tenía una forma distinta, y todo eso cambiando solamente un gen. Y de hecho estamos al principio de estas investigaciones, porque como digo, hasta el momento se ha trabajado con un solo gen, pero es que los científicos quieren continuar con el trabajo con otros genes que han identificado y que marcan la diferencia entre humanos y neandertales, ¿no? Y esta investigación desde luego puede abrir muchas puertas, pero una de las más interesantes es conocer por qué desaparecieron los neandertales, ¿no? Porque, bueno, sabéis que los neandertales habitaron en algunas partes del mundo, como Asia Central, Europa o Oriente Medio, durante muchos miles de años, desde hace unos 230.000 años, fijaros, hasta hace 40.000 años cuando se extinguieron. La pregunta es por qué se extinguieron. La verdad es que no está del todo claro, ¿no? Aunque, bueno, en la actualidad la mayoría de los paleoantropólogos opinan que no existe una sola causa, ¿no? Sino que más bien fue un compendio de causas, y entre esas causas pues estarían el cambio climático, la endogamia y, por supuesto, eso parece que cada vez está más claro, la acción de los Homo sapiens, de nosotros. Es decir, que probablemente hemos tenido mucha culpa en su extinción, o que directamente nos los hemos cargado, ¿no? Por mantener nuestra tradición, ¿no? De destruir lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso fue debido, seguramente, a que nuestra capacidad cerebral era mayor, que es lo que demuestran estos experimentos, como del que he hablado ahora, ¿no? Es decir, que como teníamos una capacidad cerebral mayor, pues en esa competencia por los recursos con los neandertales, pues al final fuimos más listos, seguramente hicimos mejor la guerra y los acabamos destruyendo, ¿no? Y eso parece que cada vez está más claro, ¿no? Que el cerebro de los neandertales y el cerebro de los sapiens era diferente, y que en algunos aspectos o en bastantes aspectos el cerebro de los sapiens era superior al de los neandertales. Y sobre esto se han hecho incluso experimentos, he estado revisando algunas cosas muy interesantes, se han hecho simulaciones por ordenador del cerebro de los neandertales, teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Y como digo, la conclusión es esa, ¿no? Que el cerebro de los sapiens era superior en bastantes aspectos, y esa pudo ser una de las causas, o la causa principal, de la extinción de los neandertales. Adriancito, con Almodía Rosaventos, nos dice: qué corte tan bonito, no voy a discutir contigo, le dice una persona a la otra,
que solo tienes un organoide por cerebro. Es un poquito esto lo que se ha descubierto, por eso se llama así, minicerebro. Sí, pues sería un nuevo insulto, ¿no? Para llamarte tonto, ¿no? Llamarte organoide, ¿no? O tienes un organoide por cerebro. Sí, sí. Bueno, pues ese descubrimiento, ese avance que es convertir ese descubrimiento, el gen de los neandertales, en algo a partir de lo cual se puede hacer un cerebro. Vamos, hablando de descubrimientos, ha sido el más importante, el gran avance de la humanidad durante esta semana. 3 naves, insistimos, 3 naves terrestres, la más importante, la más conocida, la que más repercusión ha tenido es la de la NASA, pero la llegada del hombre a Marte todavía no se ha producido, ni del hombre, ojo, ni de la mujer. Sí, la verdad es que están intentando hacer convocatoria desde hace 11 años que la Agencia Espacial Europea no hacía este tipo de convocatoria, y lo que quieren reclutar en concreto, apúntatelo, Mado, son mujeres astronautas, ¿vale? Y además, claro, los destinos que tienen son fantásticos, porque o vas a la Estación Espacial Internacional, o vas a la Luna, o con posibilidades de Marte. Y aquí quiero que todos los oyentes y todas nuestras oyentes sobre todo, pues si están interesadas, tomen su papelito, su boli o donde quieran apuntarlo, porque vamos a decir los requisitos que se exigen. Se pide que se tenga un máster, que tengan 3 años de experiencia en ciencias naturales, en medicina o en ingeniería o en matemáticas o en informática. También les gustan las que son pilotos militares de pruebas, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, dice que una de las cosas esenciales y los requisitos esenciales es que forma parte de uno de los países miembros, o sea, que sea de algún país europeo o de un estado asociado. Que, por supuesto, sepa inglés y también otro idioma adicional. Otro requisito, tiene que estar preparado para trabajar a deshoras, o sea, que totalmente entregado, ¿no? Como se dice, full time. Y además, totalmente importantísimo, tienes que mantener la calma bajo presión. Eso es uno de los requisitos más importantes, porque pueden surgir problemas y tienes que saber resolverlo y no quedarte bloqueado. Bueno, pues esta convocatoria se va a abrir el 31 de marzo y se cierra el 28 de mayo. Actualmente solamente hay una astronauta, que es una piloto, que es ingeniera también, que se llama Samantha Cristoforetti, y bueno, pues ella es la única que está en activo de todos los astronautas chicos, y lo que se pretende en principio es contratar a 4 astronautas fijos y tener 20 astronautas suplentes. Y se abre también algo súper curioso y muy novedoso, que son los paraastronautas. ¿Esto qué es? Pues estos son personas totalmente cualificadas para ser astronauta, pero que físicamente no es perfecto, o más o menos, para no decirlo así, no reúne las características que anteriormente se estaban pidiendo siempre para ser buen astronauta. Con lo cual, también están esa variedad, o sea que se está abriendo bastante la posibilidad de que la gente pueda ser astronauta según las capacidades de cada uno. En octubre, una vez que se cierre este periodo, el 28 de mayo, se empiezan a hacer pruebas, ¿vale? En octubre será cuando ya cierren totalmente las personas elegidas. Y las pruebas primeras que se hacen son pruebas psicológicas, después médicas y luego 2 entrevistas personales. La anterior convocatoria, que ahí no estaba solamente restringida a mujeres, sino que era de hombres y mujeres, que fue en 2008, de 10.000 candidatos de inicio, cuando acabaron la convocatoria, al final prácticamente se quedaron 2 o 3, y de ellos solamente una mujer entre los más de 530 astronautas seleccionados para ir al espacio. Así que, pues bueno, quien esté interesado ya lo sabe, se abre la convocatoria el 31 de marzo y los requisitos son los que hemos dicho antes, así que chicas aventureras, chicas con ganas de descubrir el mundo que hay en el espacio, tenéis una oportunidad. Para ir a Marte, esa búsqueda, el primer astronauta, nos ha dicho Fernanda Villeira que todo esto que se está haciendo ahora tiene como objetivo final crear las bases de que exista una conquista humana, conquista entre comillas, una llegada del hombre o de la mujer a
el planeta rojo, a Marte. Hablamos ahora de los estados alterados de conciencia y de la influencia que pueden tener en la mente humana, Amado Martínez. Sí, es que este es un tema muy interesante, porque la conciencia es un término que a mí siempre me ha resultado problemático. Yo creo que, bajo mi punto de vista, todavía no hemos encontrado una explicación satisfactoria, pero sabemos que el ser humano puede experimentar diferentes estados de conciencia porque nuestro cerebro está preparado para ello, aunque curiosamente algunos de ellos no podemos experimentarlos si no es a través de psicodélicos como el LSD, que es una sustancia extremadamente interesante, pero con efectos totalmente imposibles de prever y controlar en las personas. Y este es el motivo, seguramente, por el que, a pesar de que se ha intentado explorar su potencial terapéutico, haya acabado descartándose siempre. ¿Y cuáles son las características de un estado superior de conciencia? Vale, esta es la pregunta del millón. Y puede ser muy difícil describirlo, porque digamos que es un estado superior de conciencia sería aquel el que no encaja en los niveles de alerta, autoconsciencia y meta-autoconsciencia, ¿no? que conocemos o que solemos experimentar. Ni siquiera tendríamos una barrera clara entre el típico yo-tú en ese estado superior de conciencia. Bien, vamos al solomillo de la cuestión. La primera evidencia científica de la existencia del estado superior de conciencia la obtuvieron en la Universidad Británica de Sussex, en el Reino Unido. Y el experimento fue realizado precisamente con LSD. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué el consumo del LSD les provocó ese estado superior de conciencia? ¿En qué se basaron, en todo caso, no, para decir que es superior y no medio o inferior, ¿no? Es una pregunta que yo también me haría. Pues porque los científicos miden los niveles de conciencia en base a las ondas cerebrales, las señales cerebrales. Entonces, señales más bien. Cuando estamos despiertos, tenemos más actividad natural que cuando estamos dormidos, ¿vale? Entonces, sí, alfa, beta, gamma, sí, vale, caliente, por ahí va la cosa, sí. Pues bien, resulta que bajo los efectos del LSD estamos más despiertos, más conscientes. La embriaguez lisérgica, ¿vale?, del LSD desata, es la palabra, literalmente el cerebro. Porque desaparece esa correlación estructural, funcional del cerebro, que, para explicarlo un poco, es como si fuéramos de un pasillo a otro, sin importar si esta habitación era para esto y yo vengo con lo otro, ¿vale?, en el cerebro, para que me entendáis. De ahí la sinestesia, la visualización de entes, la percepción distorsionada del ego, ¿no? Porque el cerebro ahí como que va por libre y lo que se experimenta además se percibe como real, como auténtico. Y a veces incluso se rescatan recuerdos enterrados de la infancia, otras veces se pueden vivir momentos de pesadilla, de pánico, de terror, y algunas veces pues se viven experiencias místicas que para algunas personas resultan sanadoras, aunque, como digo, los resultados son muy, muy imprevisibles. Y lo que este estudio vino a decir es que durante el estado psicodélico la actividad eléctrica del cerebro es menos predecible y menos integrada que durante la vigilia consciente normal. Durante la vigilia consciente normal, digamos que nuestro cerebro está como más atado a la pata de la cama, ¿vale? Y cada cosa es cada cosa, y esto es para esto y esto es para lo otro. No se mezclan ahí, no explora, no va por libre, ¿vale? Y esto no quiere decir, ¿vale?, también es muy importante, que el estado psicodélico sea mejor, ¿vale?, aunque lo llamamos superior, ese estado de elevado de conciencia. Únicamente estamos hablando de que es una señal neural más alta. A veces, ya lo sabéis, los estados alterados de conciencia, ahora estamos hablando de estados alterados, ¿vale?, pues no están relacionados con el consumo de drogas, sino también con distintos tipos de meditación, de ayuno, falta de oxígeno, privación de sueño, esquizofrenia, narcolepsia y un sinfín de cositas en general. Bueno, pues ese hecho que determinados estados de la conciencia, de la mente, estados alterados que se pueden conseguir de diferentes formas, afectan a la conciencia normal, afectan a la mente, afectan al estado despierto, al estado normal de nuestra conciencia. Vamos a hablar ahora, Juanjo Sánchez Oro, de la máquina del tiempo y de China. ¿Qué es esto? ¿Qué relación hay entre los dos?
Eso digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque, bueno, ahora yo creo que ya se ha convertido China que prácticamente no está ahí en esa pugna con Estados Unidos para convertirse en la primera potencia del mundo, pero realmente China ya ha entrado en el imaginario mundial como una potencia que prácticamente es capaz de hacer todo. Ya no los vemos únicamente como hace unos años, que prácticamente era la gran fábrica del mundo, pero que se dedicaba a copiar. Ahora sabemos que ya no solamente copia, sino que también innova y además mucho, ¿no? Está generando ahora mismo, creo que al año, más patentes que Estados Unidos. Y entonces ha empezado a circular una noticia, también por Internet, que fijaros un poco la cadena de acontecimientos tan extraña. De pronto hay un periódico polémica, digital... ¿no? Eso que se ha dicho, unos a favor, otros en contra, China jurando y perjurando que no tiene nada que ver con eso. Claro, porque lo que ha ocurrido es lo siguiente. Hay una publicación que se llama Six Park News, que de pronto ha presentado un PowerPoint, supuestamente que alguien le había filtrado. Y en ese PowerPoint, que es una de las herramientas que a ti más te gusta, Bruno, lo que presentaba era una especie de diagrama con una serie de diapositivas, titulado algo así como Dispositivo Experimental de Generación de Túneles Espaciotemporales. Bueno, pues este PowerPoint comentaba en su desarrollo que que estaba detrás el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de las Ciencias y además una empresa tecnológica, una empresa privada. Y que ambas, tanto esta institución pública china como esta empresa privada, estaban desarrollando este dispositivo experimental que, según aparecía en este PowerPoint, que como digo, era una especie como de filtración, resulta que decía que este dispositivo era capaz de distorsionar el espacio y el tiempo, controlar el flujo del tiempo, romper la barrera del tiempo y del espacio, y que podía ser utilizado para viajar en el tiempo, hacer viajes interestelares y también extender la vida. Incluso en alguna de estas diapositivas aparecían algo así como una especie de incubadoras en las cuales supuestamente se tendrían que introducir las personas para hibernar mientras realizaran esa especie de viaje en el tiempo o de viaje interestelar, puesto que, como digo, valía tanto para viajar en el tiempo como en el espacio. Y todo esto, además, dentro de este PowerPoint figuraban también unas informaciones, digamos, más prácticas relativas a en qué lugar de China se iba a realizar a poner en marcha este dispositivo, cómo se tenía que alquilar una superficie de unas 16 hectáreas para construir todo este gran laboratorio que permitiera desarrollar estos experimentos científicos, y además hablaban de que en torno entre 7 y 12 meses, ya en el momento en el que ya dispusieran de los fondos suficientes, pues ya a partir de prácticamente de un año, pues que ya empezarían a tener determinados resultados importantes. Como digo, además anunciaban que había esta especie de acuerdo en este PowerPoint, de acuerdo de cooperación un poco público y privado entre este Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias y esta empresa privada, y luego también en el PowerPoint figuraba el nombre de un ganador del Premio Nobel de Física, un tal Gao Kun, que al parecer también había elogiado y se había entusiasmado con este dispositivo. Bueno, pues esto que se ha empezado también a viralizar en redes sociales ha obligado a que el propio Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias lanzara un comunicado desmintiendo todo esto. Y luego también, por ejemplo, pues claro, ha habido quien ha estado tratando de mirar el ganador del Nobel que supuestamente avalaba este dispositivo, este tal Gao Kun. No aparece ninguno que tenga este nombre. Yo sí que he encontrado uno, el único Nobel de Física me parece que tiene China, que es Charles Kuen Cao. A lo mejor aquí sí que hay un problema de transcripción, ya sabemos que el chino se transcribe de diferentes formas, pero esta persona murió en el año 2018 y según he estado viendo, creo que desde el 2010 aproximadamente ya empezaba a tener Alzheimer. Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto, cuándo pudo dar realmente el visto bueno a esta empresa. También la propia empresa de la que estábamos hablando, esta empresa privada, no existía antes del 30 de diciembre de 2020. O sea que todo parece como una especie de bulo, que ahora ya empieza a surgir, claro, la duda. ¿Se trata realmente de un bulo? ¿Se trata realmente de que se les ha pillado, se ha filtrado esta información y realmente el proyecto está en marcha y ahora lo que quieren es tratar de ocultarlo?
y bueno, ya está circulando en la red y como digo, bueno, pues ya se convertirá, imagino, pues en un ingrediente más para muchas teorías de la conspiración. Por lo tanto, China o una empresa china no está construyendo la máquina del tiempo o una máquina del tiempo. Oficialmente ellos dicen que no, de todas formas, además, las prestaciones que están comentando aquí, y además a partir de un PowerPoint, que tampoco es que, claro, evidentemente de mucha información técnica de cómo lo quieren llevar a cabo, pues está, nunca mejor dicho, años luz de lo que se conoce. Fíjate, algo en ciencia, claro. Algo tan antiguo, una máquina del tiempo, pues igual sí, pero al pasado. Sí. Bueno, ya te digo que hay gente que vive todavía la Edad Media, o sea que... Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnología, seguimos hablando de tecnología, pero esta en concreto promete hacer levitar objetos. Sí, dicen que se ha conseguido levitar objetos mediante la luz. De momento lo han conseguido en laboratorio, pero tienen una aplicación que piensan que puede funcionar. Han sido investigadores de la Universidad de Pensilvania. Ellos han conseguido, como acabo de comentar, levitar objetos usando únicamente la luz, que dice que podría ser el equivalente, pues, lo que nos contaban antes cuando contaban los cuentos de la mil y una noche, ¿no? Como la alfombra mágica, así que va levitando. Bueno, pues resulta que para conseguir esta levitación mediante la luz, estos investigadores de la Universidad de Pensilvania pues cortaron unos discos de un material transparente que llaman tereftalato de polietileno, que también se conoce como mylar o melinés, que es mucho más fácil de comentar. Bueno, pues es una especie de plástico que se usa en envases muy normalitas de bebidas e incluso también como textiles, este tipo de plástico. Bueno, pues se trata de un polímero que dice que pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. Bueno, pues resulta que estos discos de mylar, que los han cortado, que son de unos 6 milímetros de diámetro, los recubren en sus lados, en los lados inferiores, con nanotubos de carbono, y bueno, pues estos nanotubos de carbono tienen un sistema que presenta una alta conductividad eléctrica y también térmica. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues que los discos, una vez depositados en el interior de una cámara de vacío, lo que hacen es que junto a 8 diodos emisores de luz LED que concentraron su energía en las dos pequeñas bandejas de plástico, una vez que esos nanotubos alcanzan la temperatura adecuada, se consigue que los discos empiecen a levitar dentro de esa cámara a presión. ¿Y qué es lo que imita esto? Pues según los investigadores, imita lo que se consigue, la misma presión que se consigue en la mesosfera. ¿Y por qué piensan que es importante? Porque dicen que si se consigue poner estos discos levitantes en la zona de la mesosfera, se conseguirá tener como una especie de espía tecnológico. ¿Por qué? Pues porque la mesosfera es atravesada habitualmente por estrellas fugaces, por rayos cósmicos, por partículas energéticas que además son originadas por tormentas solares. Bueno, pues sí, se consigue que estos discos estén levitando en esta zona de la mesosfera, podrían perfectamente enviar datos, porque transportarían unos sensores, para que desde la Tierra se pueda saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en la mesosfera. Una zona que hasta el día de hoy está totalmente inexplorada y que vendría muy bien pues para saber todo este tipo de interacciones que hay. Así que, pues bueno, están en ello, van a intentar a ver si se puede llevar a cabo y pasarlo del laboratorio a la vida real. Ese intento, eso que se está haciendo, una tecnología para hacer levitar objetos. Seguimos hablando, bueno, es un mito, es una realidad. Mado Martínez, vamos a contar un poquito, si te parece, qué conexión puede haber entre la luna llena y el dormir. Pero antes escuchamos un corte, una grabación de Doctor en Alaska, una serie de televisión mítica, ¿verdad? Sí, una serie que siempre ponemos para todo porque hablan de todo. Bueno, pues escuchamos un poquito ese corte, esa voz, y luego hablamos de la información. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños, no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses. De ninguna forma. Es demasiado egoísta. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados. Y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos. O a la luz de la luna, lo que ocurra primero.
Mado Martínez, ¿nos vemos a la luz de la luna o por la mañana? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Lo primero que ocurra, ¿no? Dice. Lo primero que ocurra que tiene que ser siempre, pues la luz de la luna. La luz de la luna. En la mañana estamos durmiendo, ¿no? Noche de luna llena, ya sabes, pues a partir de ahora, noche de luna llena, cuando tengamos la luna ahí que esté a puntito ya de ponerse llena, va a ser noche de búhos, aunque aquí en la Rosa de los Vientos yo creo que estamos todos un poco buitos. Y mucho enamorado de la luna también hay, que lo sé yo aquí en la mesa de redacción, aunque yo creo que pero hay un no poquito conozco a nadie. de mito, ¿no? Y creencias, la luna llena nos hace más violentos, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un poco de mito en ese asunto. Hay muchos mitos y casi todos los mitos han sido desmontados por la ciencia. Casi todos. Pero fíjate que ahora hay un estudio que dice que a lo mejor tenemos que nuestro estudio está relacionado con las fases, o sea, que nuestro sueño está relacionado con las fases lunares. Es un estudio muy bonito, se ha llevado a cabo de forma internacional entre 2 universidades de Estados Unidos y una universidad de Argentina, respectivamente, que además ha conseguido obtener un registro de las variaciones del sueño, tanto en ambientes urbanos como rurales. Y en concreto comparando a durmientes tan dispares como los indígenas del norte de Argentina con los estudiantes universitarios de Seattle. Y todos presentaban oscilaciones antes de la luna llena, en los 3-5 días previos, sin importar si tenían acceso a la luz eléctrica o no, que como sabemos, la luz eléctrica también influye en los biorritmos. Lo que vendría a sugerir, ¿vale?, este estudio, es que los ritmos circadianos están de alguna manera vinculados a las fases lunares. Entonces, esta oscilación va aumentando cuando a la luna le falta ya poquito para el plenilunio, está ahí poniéndose como muy intensa, muy brillante, cobrando todo su esplendor. Bueno, pues los días anteriores ya tardamos como 30 minutos más en quedarnos dormidos y además dormimos 50 minutos menos. Y esto sucede, pues eso, de 3 a 5 días antes del plenilunio y además nos vamos a la cama más tarde, nos hacemos más buitos. Y luego ya, pues en luna llena, yo pues personalmente me convierto en diosa licántropa, como diría Shakira en la canción, y me voy a comerme el barrio antes de irme a dormir. Bueno, pues son los hábitos, y es curioso todas las cosas que hacemos, los hábitos que tenemos, que tiene el ser humano antes de irse a dormir, porque parece que nos vamos al más allá, que desaparecemos, que salimos de la vida, pero ¿qué va? Estamos ahí, incluso Juanjo, uno puede comunicarse con nosotros. Sí, bueno, ahora también ha habido un nuevo estudio y fíjate si teníamos ya variedad de sueños que acaban de inventar, por así decirlo, los denominados sueños interactivos. Es decir, sería una versión de sueños en las cuales nosotros ya no solamente vamos a estar durmiendo, sino que además, en principio desde el exterior, alguien puede dialogar con nosotros y en principio podríamos responder a determinadas preguntas sencillas a través de sí o no, por ejemplo, con determinado movimiento de ojos o hablando, resolver también determinados problemas matemáticos simples, como movimientos faciales y oculares, y resulta que luego también esas preguntas que alguien nos haya formulado mientras estamos dormidos, también seríamos capaces de recordarlas después. Esto, como digo, sería una nueva versión de estos sueños que acaban de investigar la Universidad de Northwestern en Chicago y que, como digo, parece que, bueno, hasta ahora teníamos, y aquí hemos ido hablando pues en muchísimas ocasiones de diferentes tipos de sueños. Sabemos que esto sí que nos pasa a cualquiera, que los sonidos del mundo exterior de alguna forma también nos influyen. A veces, por ejemplo, pues el sonido del despertador lo podemos incorporar como si fuera a lo mejor una alarma, ¿no?, o como un objeto que forma parte dentro de nuestro sueño. Le damos una realidad así onírica. Luego tenemos, y hemos hablado también en muchas ocasiones, de los sueños, de los soñadores lúcidos, que son capaces incluso de crear determinados escenarios, paisajes, ser conscientes mientras están en el sueño de todo lo que está ocurriendo, se convierten prácticamente en personajes que pueden hacer lo que quieran dentro de ese paisaje onírico que en muchas ocasiones lo han creado a su medida. Aquí hemos hablado cómo, por ejemplo, estos soñadores lúcidos a veces utilizan los
propios sueños para superar determinadas fobias, ¿no? Imaginarse, por ejemplo, que están hablando ante un auditorio, si tienen problemas para hablar en público. También, por ejemplo, si tienen miedo a volar, pues imaginarse justamente que son pasajeros en un avión. Y eso, como bueno, ellos pueden recrear todo ese entorno, pues lo hacen perfectamente. Pero claro, siempre, y luego tenemos también los sonámbulos, ¿no? Pero siempre, claro, en todos estos casos se estaba manejando, o sea, veíamos que de alguna forma podíamos meternos dentro del sueño, pero siempre en una comunicación unidireccional, ¿no? Siempre es como desde el exterior o desde el propio soñador que es capaz un poco de manejar esto. Pero esto de que sea realmente bidireccional, que haya una comunicación, que sea un sueño interactivo, es algo que se ha propuesto esta universidad y que viendo estas posibilidades lo ha empezado a desarrollar. Y lo que ha hecho ha sido justamente esto. Ha empezado a crear unos experimentos, un estudio que ha realizado de momento con 36 voluntarios que algunos de ellos se consideraban ya expertos en sueños lúcidos, o sea, tenían esa capacidad para controlar lo que soñaban, pero luego también había otros que no tenían esa experiencia, no tenían esa destreza, y ha habido que entrenarlos para desarrollar esa capacidad de onírica, ¿no? Esa capacidad del sueño lúcido. Bueno, pues una vez que han conseguido hacer esto, lo que hacían era ya que les inducían el sueño, y cuando comprobaban que efectivamente entraban en la fase REM, que como sabemos es la fase donde tenemos ese movimiento rápido de pupilas y que indica que efectivamente ya estamos durmiendo, ya estamos soñando, bueno, pues empezaban a transmitirles determinadas preguntas, incluso transmitirles también determinados pequeños problemas aritméticos muy sencillos, para ver si ellos, sobre la marcha, mientras estaban soñando, eran capaces de resolverlos y, lo que era mucho más importante también, si luego cuando despertaban podían recordarlos. Fijaros que hay una serie de bulos, ¿os acordáis de los cursos estos famosos de Aprende Inglés Durmiendo? Que siempre se ha dicho que son falsos, que realmente no funcionan, ¿no? Bueno, pues claro, aquí se empieza a abrir una especie de ventana peculiar de oportunidad, porque lo que ha demostrado este estudio, aunque la muestra todavía es muy pequeña, es que muchos de los durmientes recordaban las preguntas que les estaban haciendo y además consolidaban, digamos, ese recuerdo onírico, lo consolidaban luego durante la vigilia, eran capaces luego de recordarlo. Hasta ahora lo que ocurría era que se pensaba que el sueño, y es una de las hipótesis que está también como parece más asentada, es que el sueño sirve para asentar los conocimientos, los recuerdos, la memoria durante el día. De hecho, recomiendan también que cuando tú tienes un examen, pues duermas mucho antes del examen, porque así consolidas lo que has estudiado, ¿no? Bueno, pues aquí parecería que ya durante el sueño también tendríamos cierta capacidad de aprendizaje. Lo que ellos están tratando de ver es precisamente eso, si son capaces de utilizar estos sueños interactivos, primero de extender la investigación a que haya más grupos que trabajen también para ver si pueden confirmar que realmente esto ocurre, y luego, claro, intentar ver si son capaces de desarrollar estas prácticas, estas habilidades, esta capacidad también de inducir el sueño, pero además, como digo, la interacción, ¿no? Con el durmiente, para ver si a partir de aquí se pueden obtener determinados beneficios psicológicos, ¿no? O sea, se abre, como digo, aquí una ventana de oportunidad, pero también yo creo que también es algo como bastante inquietante, ¿no? Porque parece como que era ya el último bastión que nos quedaba donde nadie podía penetrar, y resulta que también incluso en los sueños, de alguna forma, pues se están abriendo ahí unas determinadas puertas que no sabemos hacia dónde nos pueden llevar. Miguel, nos has comentado en alguna ocasión, lo hemos explicado aquí, que existe una serie de gente, una serie de personas, los onironautas, que son capaces de viajar en el mundo de los sueños, de salir de su cuerpo, de ir a donde quieren, incluso de quedar uno con otro, una persona con otra, en el sueño, y quedan... Bueno, pues en sueños nada más y nada menos, pero es que son conscientes de ello. Sí, aquí en La Rosa de los Vientos hemos emitido unos cuantos testimonios de este estilo, e incluso hemos entrevistado a soñadores lúcidos que cuentan historias absolutamente increíbles, ¿no? Durante un tiempo entrevisté a bastantes de estos soñadores lúcidos, que además es muy interesante porque forman grupos que se comunican a través de Internet, además grupos de personas que viven en diferentes países del mundo, ¿no? Incluso, y que en muchas ocasiones quedan a una hora concreta para dormirse y tener esas experiencias de
de sueño lúcido, ¿no? Y algunos de ellos pues me han contado historias muy alucinantes, como de gente que se encuentra en esos sueños lúcidos, ¿no? Porque digamos que hay una serie de grupos de soñadores lúcidos que se crean mundos a medida, ¿no? Mundos a medida que comparten entre ellos, y en esos mundos se encuentran incluso o son capaces de comunicarse con otros soñadores lúcidos. A mí me han contado historias muy increíbles, de las que solamente tenemos los testimonios de los protagonistas, pero que son gente que no desean ningún tipo de publicidad, sino que te lo cuentan siempre bajo la promesa del anonimato, y son cuestiones muy increíbles, como personas que se conocen en ese sueño lúcido y que llegan a pasarse incluso correos electrónicos y números de teléfono para luego en la vigilia quedar entre ellos, ¿no? Y casos de estos me han contado varios y muy increíbles, ¿no? Incluso personas que se meten en los sueños de otras personas para ofrecerles un mensaje, porque no podían contactar con esas personas, ¿no? Pues están buscando a alguien, a un primo, a un familiar, son soñadores lúcidos, no saben dónde están, tienen un mensaje importante que transmitirle y se meten dentro de sus sueños lúcidos para que llame a tal persona, para que llame a su madre, para que llame a su padre, etcétera, ¿no? Y casos Oye, de esos ¿y los que sueñan son convivientes o no? no son convivientes? pues, ¿Qué se hace con ellos? Vamos a... Bueno, esto es muy curioso, porque yo me he encontrado con soñadores lúcidos que formaban parte de algunos de estos grupos de soñadores lúcidos, que en contra de los que os podáis imaginar, algunos de ellos obviamente sí estaban interesados en cuestiones vinculadas con el mundo de la mística, del esoterismo, incluso de lo paranormal, pero gran parte de ellos no tenían tampoco un gran interés en este mundillo. Y me estoy acordando de una de estas soñadoras lúcidas que tenía un apodo dentro de uno de estos grupos, que estaba formado, como digo, por personas de diferentes países, que se hace llamar la bruja, y en este caso ni siquiera su marido sabe que ella es soñadora lúcida y que comparte sus sueños pues con un grupo de estos soñadores lúcidos. Lleva una vida muy normal, nada vinculada, en ningún sentido, no tiene ninguna vinculación con el mundo del misterio, y sin embargo es una soñadora lúcida. Y lo más interesante que me decían estos soñadores lúcidos es que esto está al alcance de cualquiera. Incluso me dieron algunos manuales, ¿no? Bueno, es decir, que esto con esta práctica mujer se hace puede cosas hacer. a espaldas del marido, ¿no? Bueno, pues sí, viaja. En cierto modo, sí, claro. Viaja a otros mundos. Y también me decían Sí, otra claro. cosa muy interesante, ¿no? Me decían, es que esto es como vivir dos veces, porque tú cuando duermes, en teoría, pues bueno, no recuerdas lo que haces en ese tiempo, y nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, ¿no? Y sin embargo, si te conviertes en un soñador lúcido, puedes vivir mientras duermes otra vida, por lo tanto estarías viviendo dos veces, estarías viviendo el doble, ¿no? Esto es algo que me decían y que también me llamó mucho la atención. Oye, Miguel, ¿tú te levantas por la noche mientras duermes para comer? Pues la verdad es que me suelo acostar bastante tarde y a veces como algo antes de acostarme, pero eso de levantarme a las 4 de la mañana y comer algo, pues no. ¿No? ¿No lo haces? No, la verdad es que no. Bueno, pues hay gente que lo hace y que come incluso manzanas. ¿Y qué le pasa? Pues que si a la gente le gusta la fruta, es algo que les puede resultar muy, muy beneficioso, según un último estudio que han elaborado científicos, sobre todo científicos que han liderado pues la International Society for Stem Cell Research. Bueno, pues ellos han estado haciendo unos experimentos. Entonces, han comprobado que en roedores, si tú coges y tienes células madre del cerebro de roedores y coges y le incluyes unos nutrientes que son quercetina o ácido deshidroxibenzoico, que son dos elementos que son los fitonutrientes que pueden estar, que así sonando queda un poquito fuerte, pero es comer una manzana, lo que está en la cáscara de la manzana y lo que está en el interior de la manzana. Bueno, pues eso, si se lo incluyes a esas células madre del cerebro de ratones, resulta que se genera más neuronas, que se les regenera
neuronas y que además amplía el poder de concentración o de memoria de los roedores. La verdad es que están haciendo unos estudios muy importantes porque están viendo que, al igual que se sabe que hacer ejercicio viene muy bien para la química del cerebro, para la concentración y para sentirte mejor contigo mismo, pues resulta que tomando este tipo de frutas, como sobre todo las manzanas, pero también fresas, moras, arándanos, incluso uvas rojas también las ponen, pues si tú tomas un alto concentrado de estos fitonutrientes, eso ayuda al cerebro a concentrarse, a tener más memoria y no solo eso, sino también a lo que estamos comentando, incluso a generar neuronas. Se están haciendo más experimentos, porque claro, ahora todo esto se tiene que llevar a cabo también en estudios en humanos y también en animales. Pero algo tan sencillo y tan normal y tan sano como tomar fruta puede llegar a utilizarse, pues eso, incluso para tener algún tipo de control con el hipocampo, porque también actúa directamente en el hipocampo del cerebro de los humanos. Así que bueno, seguiremos pendientes de todos los estudios que están haciendo, de las investigaciones que están haciendo, pero porque podría ser algo muy muy bueno para el aprendizaje, para la memoria e incluso para potenciar también las funciones cognitivas de animales y humanos en un futuro. Esos son los beneficios de las manzanas. Lo importante que es la fruta, bueno, pues una perspectiva más, en este caso, sobre las manzanas. Contamos, Miguel, otra noticia, otra información sobre un clásico del mundo del misterio, sobre la figura. Vamos a contar un poquito qué es lo nuevo que se sabe, pero qué es lo que es el Mothman, de qué se trata. Bueno, pues fíjate que todos conocemos al Mothman y esta historia comienza en 1966 en Point Pleasant, que es una ciudad de Virginia Occidental donde aparece este Mothman, ¿no? Sin embargo, esta es solo una de las apariciones de una de estas extrañas criaturas, pero hay otras muchas más e incluso también en Estados Unidos, ¿no? Y hace unos días un conocido investigador de hechos forteanos británico que se llama Nick Redfern ha entrevistado a una periodista llamada Linda Godfrey, y esta fue la periodista que dio a conocer un fenómeno muy similar al del Mothman, pero en este caso es el fenómeno del hombre lobo o hombre perro, ¿no? Y fue esta periodista la encargada de sacar las primeras informaciones sobre las apariciones de esta extraña entidad, que empezaron en el año 1991 en una pequeña ciudad que se llama Elkhorn, en Wisconsin, en Estados Unidos, ¿no? A esta criatura también se le conoce como la bestia de Bray Road, porque los primeros avistamientos se dieron precisamente en una carretera que se llama así en esta ciudad, en la ciudad de Elkhorn, ¿no? Y al igual que sucedió con el Mothman, y esto es absolutamente fascinante, los avistamientos de esta entidad, de este hombre perro, este hombre lobo, primero se circunscribieron a un ámbito absolutamente local, ¿no? Esta pequeña ciudad, como en el caso del Mothman, fue Point Pleasant, ¿no? Y con el paso del tiempo, estos avistamientos acabaron extendiéndose a otras zonas, en el caso del hombre perro, a otras muchas zonas del estado de Wisconsin. Y la historia es alucinante, cómo empieza, ¿no? Linda Godfrey trabajaba en un semanario local de esta ciudad, de esta pequeña ciudad que se llama Elkhorn, y... Perdona, Miguel, como si fuera el otro Mothman. El Mothman es la traducción el hombre polilla. Bueno, pues en esta ocasión hay otro tipo de apariciones que tiene que ver con esa parte que se describen por parte de los testigos como un animal. Claro, y si el Mothman es el hombre polilla, en este caso sería un hombre lobo o un hombre perro, ¿no? Y como digo, esto empieza cuando yo trabajaba de periodista en este semanario que se llamaba La Semana de esta ciudad, y de pronto una amiga le comenta que los padres y los alumnos del instituto local pues no paraban de hablar de las apariciones de un hombre lobo, ¿no? Que al parecer algunos de ellos habían visto. Entonces Linda le explicó la historia a su editor, le dijo que investigara, se acordó que tenía otra amiga que tenía una hija estudiando en ese instituto, la llama y esta mujer le dice, claro, si es lo único de lo que se habla, varias personas dicen que han visto a este hombre lobo, ¿no? Entonces, bueno,
esta periodista entrevista en este caso a la primera testigo de las apariciones de este hombre perro. A partir de ahí empieza a tirar del hilo y consigue más testimonios. Uno de estos testimonios le dice que se ha puesto en contacto con la policía local y que había sido entrevistada por el oficial del control de animales del condado, así que la periodista lo que hace es llamar a este oficial del servicio de control de animales del condado. Y este oficial le dice que sí, que había recibido muchas llamadas, que había hablado con varios testimonios e incluso abre un cajón y saca una carpeta. Y en esa carpeta ponía hombre lobo y ahí había varios testimonios de testigos y varios dibujos realizados por los testigos, ¿no? Bueno, a partir de ahí consigue más testimonios, publica esta historia en este semanario local. Ella piensa que iba a ser una noticia como cualquier otra, que iba a pasar desapercibida, pero se equivocó. Se desató la locura. ¿Sabes por qué? Porque de pronto la gran agencia de prensa, Associated Press, se interesó por la historia, la compró y claro, y la dio a conocer al mundo entero. Entonces llegaron cámaras de televisión, periodistas de todo el mundo, convencieron a muchos de los testigos para que hablaran y como digo, al final esta historia pues se hizo muy conocida y comenzaron a surgir testimonios de las apariciones de este hombre lobo, este hombre perro, en otras partes de Wisconsin. La historia de El otro Mothman, que lo hemos comentado aquí con Miguel Pedrero en la tertulia Zona Cero, que todavía estará con vosotros durante unos minutos más en la siguiente hora de programa. Hoy estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Ahora llegan las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Continuamos con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Oro, con Mado Martínez y con Miguel Pedrero. Y hemos comenzado el programa de esta noche hablando de Marte. La llegada de una nave de la Tierra a Marte ha sido una de las noticias importantes en este mundo. En el caso de lo aeroespacial, de la carrera espacial, hemos tenido a una de las personas, a uno de los responsables de esa misión aquí en el programa esta noche en La Rosa de los Vientos, y finalizamos también la tertulia Zona Cero, Miguel Pedrero, hablando de Marte, de minerales en Marte. Claro, porque ahora todos estamos muy atentos a ese amartizaje del Perseverance y los futuros descubrimientos que nos pueda proporcionar, pero ha pasado desapercibida otra noticia que también tiene que ver con la existencia de vida en Marte, en el planeta rojo, y es que los astrobiólogos están empeñados en encontrar vida en Marte, sí o sí, y hay dos posibilidades de encontrar esa vida. O bien se trata de formas de vida similares a las de la Tierra, o formas de vida muy exóticas, es decir, bastante diferentes, pero aún así parece que para ambas formas de vida lo fundamental es la existencia de agua, que es vital para la vida. Y sabemos que en Marte hay agua, porque hay hielo en los polos. De hecho, se sospecha incluso que hay lagos subterráneos, y de lo que no cabe ninguna duda tampoco es de que en el pasado existió agua en la superficie del planeta rojo. No sabemos por qué se convirtió en un planeta desértico, la verdad es que no sabemos qué ocurrió, pero es fundamental conocer por qué es un planeta desértico, porque eso nos puede ayudar a evitar que eso mismo suceda en nuestro planeta, en la Tierra. Bueno, pues el caso es que hace tan solo unos días la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Europea dieron a conocer una fotografía tomada por un satélite espacial. Ese satélite espacial es el ExoMars. Y la dieron a conocer las dos agencias espaciales, la rusa y la europea, porque ambas agencias están colaborando en un proyecto espacial tremendamente interesante. De hecho, esta imagen fue captada por un satélite en el mes de noviembre de 2020, pero la han dado a conocer, como digo, hace unos pocos días, porque los expertos llevaban meses analizando esa imagen. Y en la imagen lo que se ve es un cráter de unos 12 kilómetros de diámetro. Este cráter está en el hemisferio sur de Marte y el cráter fue provocado por el impacto de un meteorito en el pasado remoto, ¿no? Pero la importancia de esta foto está en los colores
que se ven en una parte de los bordes del cráter. Es decir, se ven diferentes tonos como consecuencia de los distintos minerales que hay sobre la superficie de Marte. Pero lo interesante son unas manchas de color claro, porque eso indica que se trata de capas geológicas muy antiguas formadas por la presencia de agua. Es decir, que la erosión de los mares que había en Marte en un pasado dio lugar a la aparición de ciertos minerales arcillosos que tienen esa coloración, ¿no? Y ese es uno de los descubrimientos principales de este satélite espacial, ExoMars, de esta colaboración entre la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Europea. Pero este ExoMars también hizo otro descubrimiento muy importante en Marte y que también pasó desapercibido, y es que ha localizado cloruro de hidrógeno, que es una molécula que no se sabía que existiera en Marte. ¿Y eso qué puede significar? Bueno, pues de momento no tenemos ni idea. Pero más interesante todavía es que hay una segunda fase de este proyecto de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y de la Agencia Rusa. Y es que en el año 2022 van a lanzar una plataforma de aterrizaje ruso que se llama Kazachok, que amartizará en el planeta rojo. Y de esa plataforma va a salir un rover que se llama Rosalind Franklin. Es decir, que va a hacer una serie de estudios muy similares quizás a los que ahora está haciendo el Perseverance, pero incluso yendo más allá. Es decir, que hay otro proyecto Perseverance que lo veremos el año que viene y en el que participa Europa, la Agencia Espacial Rusa, y que yo creo que también nos dará grandes sorpresas, como ya nos lo ha dado con esta información que estoy contando. Fíjate que cuando comenzábamos en esta historia, en estos temas, en los años 80, comienzos de los 90, se hablaba mucho, Miguel, ¿te acuerdas de la Esfinge en Marte, claro, de las pirámides? Se hablaba también de las características insólitas, llamativas, no explicadas, de uno de los satélites naturales de Marte, de Phobos, que era, pues tenía una forma un poco extraña, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo, claro, de eso. Y ya nos habla de todo eso. Bueno, claro, ya no se habla porque está más o menos explicado. Explicado, claro. Se ha demostrado que eso era un juego de un efecto óptico, ¿no? De sombras y luces, y que esas formas de ese rostro y esas pirámides, digamos que estaban en las fotografías, pero no en la superficie de Marte, ¿no? Como digo, que era un efecto óptico, pero eso fue noticia. No generó, Bueno, pero yo me acuerdo de la portada de libros con las fotografías de esa cara que le llamaban Esfinge, pero era como una cara que estaba en la superficie de Marte, que estaba mirando la parte superior al espacio exterior, y era enorme, gigantesca. Exacto, bueno, yo me estoy acordando incluso de una portada mítica de la revista Año Cero, sí, con esa portada de esa cara marciana que a mí me tuvo flipado durante mucho tiempo, y en una época en la que no existía internet, ¿no? Pues uno leía y releía ese artículo de Año Cero sobre esa historia fascinante que al final, bueno, se demostró que tenía una explicación, pero a pesar de eso, yo creo que quedan tantos enigmas por descubrir en Marte, y es muy probable que en Marte hallemos la primera prueba de la existencia de vida extraterrestre. No sé si vida microbiana como tal, o quizás rastros de la existencia de esa vida microbiana, pero yo creo que ahí encontraremos grandes sorpresas. Y esto que puede parecer una tontería, es decir, porque vida extraterrestre no nos vamos a encontrar en Marte. Luego. Claro, no nos vamos a encontrar con un marciano, con un ser humanoide, pero simplemente... pero se pueden encontrar restos. De hecho, claro, una investigadora española, Carmen Gascaso, fue la que investigó el famoso meteorito de Marte que tuvo en sus manos, que enseñó al mundo Clinton en su momento, y que ese meteorito que había estado en Marte, que pertenecía a un trozo de Marte y que cayó a la Tierra, cayó en la Antártida, tenía una serie de rasgos que indicaban que había habido vida en el pasado de Marte, y esa es la prueba más irrefutable de todo eso. Claro, y yo creo que el descubrimiento real de la existencia de vida microbiana extraterrestre, yo creo que tendrá un impacto psicológico brutal en todo el mundo. Yo creo que eso además puede hacer de impulso, de acicate, para que
para que existan mayores inversiones en lo que es la carrera espacial, porque de lo que no cabe ninguna duda, es de que nuestro futuro está ahí arriba, es decir, que nuestro signo es conquistar el espacio exterior, conquistar el cosmos, y que eso solo lo podemos hacer mediante la colaboración internacional, es decir, como en este caso, la Agencia Espacial Europea, la rusa, pero veremos misiones muy increíbles donde colaborarán los rusos, los europeos, los chinos, los indios, veremos cosas muy increíbles, porque para llevar a cabo esa carrera espacial y esa colonización del espacio exterior, lo que necesitamos es una colaboración internacional. Y recordar que también había esa hipótesis que comentaban que a lo mejor el origen de vida en la Tierra había sido a consecuencia de algo que había llegado de Marte. Así que ahora veremos si con estos estudios que se están realizando, tanto en Emiratos Árabes, dentro de unos meses también amartizará la nave china, lo que está recopilando Perseverance, pues aparte de intentar ver si hay vida allí en ese planeta, pues también sacar conclusiones y también pruebas de si en algún momento dado efectivamente hubo esa vida y de alguna forma pues dio nacimiento a la vida en nuestro planeta. Fijaros, llevamos tanto tiempo buscando marcianos y al final resulta que los marcianos vamos a ser nosotros, que somos hijos de Marte. Fíjate. Estaría bien, ¿eh? Sí, desde luego. Hablando de marcianos, porque tiene una categoría inmensa, fuera de lo común, extraterrestre, como actor, fantástica, única, Paul Newman. Y ahora falleció hace un tiempo, pero parece incluso que se aparece, Juanjo. Bueno, esto es también... hoy me parece que me ha tocado la noche de las noticias un poco de bulo, ¿no? Pues bueno, resulta que también se ha generado cierto revuelo en Internet porque efectivamente hace unos días se produjo un incendio en un campamento que había fundado, un campamento de verano para niños que tienen determinadas dificultades y que lo fundó hace bastante tiempo el actor Paul Newman. Bueno, pues resulta que ha ocurrido que en lo que ha sido la difusión de esta noticia, pues también se comentó que efectivamente lo que había ocurrido era que se había producido este incendio y tal, pero resulta que, claro, en el titular que se transmitió a través de los medios de comunicación, se decía que era el campamento que se había incendiado por Paul Newman. Hubo ahí una especie de error de transcripción y eso ha generado que en las redes sociales muchos cogieran ese doble sentido y empezara ya a difundirse que efectivamente lo que había ocurrido realmente era que el fantasma de Paul Newman, no se sabe muy bien por qué motivo, evidentemente, habría querido incendiar uno de los campamentos que él había ayudado a fundar y que encima con más cariño, ¿no?, y con más interés y dedicación le había puesto a esa fundación. Entonces, de nuevo aquí nos encontramos con otro de estos casos que, como ya digo, esta noche me ha tocado un poco todos estos, cómo la red se está convirtiendo también en una especie de gran laboratorio donde se están generando de cosmos, donde también se están generando muchísimas noticias virales y que evidentemente pues bueno, lo que hacen es que nos obligan a cada vez estar más atentos a todo este tipo de informaciones, ¿no? Todo este tipo de bulos, que en este caso le ha tocado a Paul Newman, que para mí también es uno de los grandes actores que los que a mí más me seduce, ¿no? Uno de los grandes junto con Robert Redford, ¿no? La pareja que hicieron en determinadas películas a mí siempre me ha causado, bueno, a mí me parecen uno de estos personajes magnéticos, ¿no? La película El Buscavidas, si la habéis visto, es impresionante. Es uno de los grandes de la historia del cine. Paul Newman, un personaje, que estaba en la categoría como actor de los más importantes, más influyentes y mejores de la historia del cine. Sí, como digo, ya te digo, aquí no sé muy bien lo que ocurre, simplemente es un titular, pero en el momento en el que nosotros se introduce ese titular, que ya digo, simplemente es un doble sentido, se introduce en la red social se convierte en una auténtica trituradora de información, donde lo que menos importan son los hechos, y ya a partir de aquí se ha empezado a correr este bulo de que el fantasma de Paul Newman era el que había generado este incendio, ¿no? Ya digo, no tiene nada más que simplemente la tergiversación de un titular un tanto ambiguo, no tiene ningún valor más, pero ya se ha convertido en un fenómeno que permite que se vaya cliqueando y que ya se encarguen también muchos, ya no estamos hablando solo de particulares, sino también de determinados medios de comunicación que convierten la reacción de la gente
noticia. Entonces, ya claro, lo que menos, como digo, importa es el hecho en sí. Al fin y al cabo, ya lo que se va retuiteando, lo que se va replicando, es simplemente cómo la gente opina o comenta, ¿no? Entonces, bueno, ya no está muy claro. Hemos perdido un poco el norte de lo que realmente yo creo que es noticia y lo que ya no es noticia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ha sido eso, no ha sido nada más. Y también es noticia, una información con la que finalizamos la tertulia de esta noche. Muy rápidamente, Mado, ¿cuál va a ser la siguiente aplicación que va a ser noticia y que nos vamos a bajar en el móvil? Una aplicación que te mejora la personalidad, mejor dicho, en cuestión de 3 meses, y además los efectos se prolongan durante 3 meses más. Al menos la ha desarrollado la Universidad de Zúrich. Y es muy curiosa porque tú te la instalas en el móvil. Vale, todavía no está disponible, pero ahora voy a decir cómo podéis decir, avísame cuando esté disponible. Y ahí tienes una serie, bueno, pues lo primero, un asistente virtual que habla contigo, una serie de contenidos específicos, vídeos, un diario, oportunidades, medidas de recordar tus metas, cosas así. Bueno, es una cosa multi-integral, es una cosa impresionante. Y lo que pasa es que a los 3 meses de estar usándola, te haces, atención, más abierto de mente, más consciente, una persona con más valores, más sociable, más amable, considerado y empático, y además más, no sé, bueno, ¿y eso te activa esa vena de vulnerabilidad. ¿Quién lo determina? Porque da la sensación de que el crecimiento interior ha llegado también a la tecnología del teléfono móvil. Claro, lo determina, los investigadores han estado haciendo una serie de encuestas, han estado preguntando a las personas que han participado en este estudio qué cambios y mejoras estaban notando en su vida, y esto es lo que ellos iban mencionando y esto es lo que se determina. Ir a la página Pitch Personality, bueno, mejor dicho, personalitycoach.ch, que va a estar en alemán, pero vais a encontrar un cuadrito que dice en inglés, please notify me, para que cuando esté lista os la descarguéis en el móvil. Oye, pues esto de aprender a ser mejor y ser más abierto, hablando en alemán va a ser complicado, ¿eh? Bueno, la versión inglesa va a estar disponible. Apuntaros que yo ya me he apuntado. Ya. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Con Miguel Pedrero, gracias Miguel. Hasta la próxima. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo. Bendito seas, Bruno, bendito seas. Cuidaros mucho, chicos. Un abrazo. Hasta luego, chao.